Sí, señor presidente. Con su venia voy a hacer una explicación breve de qué se tratan esos acuerdos, que suelen votarse alegremente en el Congreso, como si el simple hecho de que fueran un acuerdo internacional ya fueran cosas maravillosas. Esos son acuerdos sobre inversiones entre Colombia y otros países. Realmente un tratado de libre comercio, señor presidente, es una especie como de cubierta grande para el capítulo de inversiones. La clave del libre comercio está en los capítulos de inversiones. Exportaciones, comercio, esas cosas son interesantes sin duda y tienen su importancia, pero la clave son los capítulos de inversiones. Estos acuerdos bilaterales de inversiones lo que hacen es reforzar la lógica del libre comercio. ¿En qué consisten y por qué a mi juicio son tan negativos? Porque son acuerdos que permiten que inversionistas extranjeros puedan invertir en Colombia, cosa que per se no es negativa, pero que podría ser negativa, y que le impiden al gobierno nacional controlar a esos inversionistas extranjeros, ni siquiera con el menor de los controles, porque hay que ofrecerles a esos inversionistas una cosa que en la jerga diplomática se llama el trato nacional. ¿Qué quiere decir el trato nacional? Que a esos inversionistas hay que tratarlos como si fueran personas nacidas en Colombia y no puede imponérseles algún tipo de trato discriminatorio en beneficio del país. Lo ilustro de esta manera. Cosas que se han hecho en Colombia, como por ejemplo obligar a que un inversionista extranjero tenga que asociarse con Ecopetrol en una explotación de petróleo, o tenga que asociarse con Carbocol en su momento para la explotación del carbón de La Guajira, ya no se podrá hacer en la medida en que existan estos acuerdos de inversiones. O imponerle, por ejemplo, a una ensambladora de automóviles, como se le impuso en su momento a la Renault, para poner un ejemplo, que tenía que integrar una parte de la producción nacional al ensamblaje de esos automóviles que se hacen en Colombia, ya no se podrá condicionar a partir de estos tratados de inversión y de estos tratados de libre comercio. Luego, al final, entonces, lo que sucede es que se eliminan en general lo que uno puede llamar requisitos de desempeño, que han sido una práctica de desarrollo útil durante siglos en las relaciones internacionales y que el libre comercio, senadores, está eliminando en detrimento, por supuesto, de los intereses nacionales, porque al final lo que termina sucediendo es que a estos inversionistas se les entrega de manera gratuita el mercado interno nacional. Es decir, ellos pueden venir a Colombia a usarla como plataforma de exportaciones o a tomarse el mercado interno sin que sea posible exigirles ni la menor de las contraprestaciones, ni siquiera la más elemental de las contraprestaciones, mucho menos, por ejemplo, imponerles, como ha sucedido en años anteriores, algún impuesto especial. Por ejemplo, en Colombia existió durante mucho tiempo el llamado impuesto de remesas, que era un impuesto que le decía al capital extranjero: si usted saca sus ganancias de Colombia, tiene que pagar un impuesto especial, que era una manera como de intentar que ese inversionista reinvirtiera sus utilidades y en ese sentido, digamos, contribuyera con el progreso de Colombia. O decir, bueno, estas ramas particulares de la economía no están abiertas al capital extranjero, está así, o sea, una serie de prácticas elementales. Y es que si un país entrega su territorio, entrega sus recursos naturales, entrega sus fuerzas armadas, o sea, entrega todo lo que significa la protección de la economía de un país, entrega a sus trabajadores, su inteligencia, su aparato educativo a un inversionista extranjero, lo menos es que se pueda negociar con él algún tipo de requisito de desempeño que en algo compense lo que ese inversionista extranjero va a venir a sacar a Colombia. De eso se tratan esos acuerdos de inversionistas, que así se presentan, además con toda irresponsabilidad, porque el gobierno ni explica de qué se trata, sino que el gobierno nos los presenta como si fuera una maravilla, que no valiera la pena ni discutir, ni siquiera contarle a los que los van a aprobar de qué se trata. Entonces yo desde ya anuncio mi voto en contra de esos proyectos, no porque no deba haber, señor presidente, relaciones internacionales. Lo que no puede haber es relaciones internacionales donde la soberanía nacional, donde el interés nacional, donde prácticas comerciales y económicas normales y tradicionales sean de aplicación. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que estos tratados tampoco nos permitan controlar como se debiera los flujos de capitales, incluidos los flujos de capitales golondrina, que tanto daño también le hacen al país como el nuestro, tanto en el momento en que esos capitales golondrina entran, como en el momento en que esos capitales golondrinas salen, produciendo o revaluaciones como las que hoy estamos padeciendo, o devaluaciones abruptas como las que es seguro que el día de mañana vayamos a padecer?
Simplemente entiendo que esto es un poco arar en el desierto, mencionar esto en este Senado y una composición como la que tenemos, pero que por lo menos que quede como constancia para la historia, que hubo algunas voces que por lo menos explicaron de qué se trataba estos asuntos y cómo con este tipo de lógicas neoliberales del libre comercio, del consenso de Washington, de las imposiciones del frente del Fondo Monetario Internacional siguen destruyendo, literalmente destruyendo la economía del país. Ya estamos llegando al punto, señor presidente, en que son más los dólares que salen que los dólares que entran al país en razón de la inversión extranjera, que es más lo que sale por intereses y por utilidades que los dólares que están entrando. Luego la falacia de que es la inversión extranjera la que va a desarrollar el país, los hechos lo que muestran es que Colombia, la nación colombiana, se está convirtiendo en una exportadora fluja neta de capitales antes que una nación que esté recibiendo capital extranjero para el beneficio del desarrollo del país. Como decía un industrial que yo conozco, un empresario importante que conozco, cada uno de estos negocios consiste en instalar una especie de dolarducto, un tubo por donde se van los dólares de la riqueza nacional, conectando a Colombia con el exterior y sometiendo al país en condiciones de pobreza como las que ahora estamos padeciendo. Es este tipo de tratados y este tipo de prácticas las que en parte, en muy buena proporción, explican por qué en Colombia tenemos el desastre económico y social que estamos padeciendo. Muchas gracias, señor presidente.